Ya estamos de regreso, el tercer y último bloque de Masa Crítica, y señalábamos un poco los desafíos para la política y para los políticos, ¿cierto?, en los tiempos que vienen. Vamos a seguramente conocer de campañas distintas, propuestas seguramente también diferentes, que respondan realmente a las necesidades de la gente, en fin. Felipe Rojas, ¿cómo visualizas tú el desafío para los que están en política? Tú tienes harto tiempo en política y me imagino que quieres seguir estando, y significa reinventarse un poco. De verdad es que lo último, eso, si quiero seguir estando, es algo complejo y se viven momentos difíciles en esto. Sobre todo cuando uno no fue capaz de determinar la dimensión de esto. Porque efectivamente todos sabíamos las dificultades de un pensionado. Mi madre es pensionada con muy pocos recursos, y cual menos tenía esa experiencia. Pero yo reconocí desde el primer momento el no dimensionar el tamaño de esta molestia. Y la verdad es que uno se cuestiona, dice, estoy a la altura de la política del futuro, y eso me ha llevado a mí en lo personal a reflexionar respecto al tema y hacer una revisión en términos de qué tan preparado estoy para los tiempos que se vienen. Porque claramente el 18 de octubre hay un antes y un después. Y el después tiene que ver con una nueva forma de que debemos hacer política. Algo avisoramos recién en relación a mayor participación, pero también tiene que ver con algo que a mí me ha complicado mucho, y que es validar la violencia para conseguir objetivos loables. Y hay gente que considera que es propio dañar bienes públicos y privados para conseguir un objetivo que es loable. Y eso a mí me provoca, porque yo entiendo de que es muy necesario esto, es muy necesario desde justicia social, desde todo lo que queramos plantearlo, desde terminar con la diferencia, pero no puedo aceptar de que es la violencia o el caos sea el camino. Yo creo en la conversación, en el diálogo, en defender nuestra democracia, en buscar los mecanismos que ya conversamos hace un rato. Asamblea constituyente, congreso, lo que sea, busquemos caminos adecuados. Pero cuando la gente, precisamente ese cuestionamiento que tú estás diciendo, es muy interesante, porque cuando la gente dice, bueno, yo protesté pacíficamente durante 10 años, 20 años, 30 años, y no funcionó. Y no funcionó Sí, nada. Está bien, pero no por eso, ergo no es, entonces tomemos el camino violento. A lo mejor no fuimos lo suficientemente sistemáticos, no fuimos lo suficientemente solidarios, porque hoy día hay una solidaridad en la calle. Hoy día los profesores, los educadores de párvulos, los transportistas se unen y hacen fuerza. Y eso es lo que está dando esperanza de que esto va a haber un cambio. Pero antes, cuando marchaban los profesores, aprovechando el profe, que también mi hija está estudiando para profe y también soy hijo de profesor. Pero ¿qué pueden tener ellos? No es mi tema. Es un poco el individualismo a nivel gremial se llevaba a cabo. Hoy están marchando los de la NEF. Que marchen esos funcionarios públicos, no me interesa. No, pues. Entonces hoy día esta solidaridad se ve. Entonces no creo que la deducción lógica sea es que lo hicimos ordenadamente y no funcionó, entonces ahora vamos al área violenta. Ahora, dejo sumamente claro en mi posición que aquí es un grupo muy minoritario. Es un grupo del quizá el 1% que finalmente genera una opinión para algunos que es todo, no es todo. La mayoría de la gente quiere manifestarse pacíficamente, la mayoría de la gente lo está haciendo con alegría, con esperanza. La mayoría de la gente lo está haciendo porque sabe y siente que es una oportunidad histórica y por tanto no es criminalizar una actividad. Y creo que ahí el gobierno también ha cometido errores respecto a extremar ciertas circunstancias que creo que pudieron haber sido distintas desde el principio. Vamos a conversar sobre eso, ¿cierto? Pero me interesa un poco la opinión de los requerimientos de los políticos nuevos, Pedro, porque cuando uno escucha a una persona que se dedica a la política y que se ha dedicado desde que empezó la democracia, digamos, ¿cierto? Hay algunos parlamentarios que llevan ahí 30 años, y cuando uno les escucha este discurso de que ellos son servidores públicos,
Yo creo que a la gente ya eso le hace un ruido tremendo. Le hace un ruido tremendo, ¿cierto? Cuando los celulares se los paga el Congreso, cuando el auto se la paga el Congreso, cuando tienen viáticos por esto, por lo demás, en fin, además de su sueldo que no es menor. Entonces uno dice, este señor es un servidor público, es un tipo que se está sirviendo ¿cierto? De su cargo para vivir, digamos, como probablemente no podría haber vivido si se hubiese dedicado a lo mejor a su profesión, o en fin. Necesariamente la clase política tiene que, creo yo, asumir esta crítica y cambiar absolutamente. O sea, tú tienes que estar dispuesto a un escrutinio público de tus bienes, ¿cierto? De tus rentas, de lo que hacen, no sé, si contrataste o no a un familiar como asesor, en fin, si tienes las competencias, si realmente corresponde, porque de lo contrario no se va a limpiar todo este tema. Sí, porque mejor ejemplo, Reinaldo y amigos consejeros Felipe, Rubén, que nuestra región vio caer a 2 parlamentarios elegidos con votos de los tarapaqueños, una diputada, Martí Sassi, y un senador, don Jaime Orpi. ¿Y caer por qué? Porque aparte de todos los privilegios que tú señalas, que eran reales y que son violentos, porque eso también es violencia contra la sociedad, al margen de eso, lucraban a partir de su cargo, ¿no es cierto?, cobrándoles dinero a las empresas para luego favorecerlas con un voto en el Parlamento respecto a los temas que cada empresa les planteaba. Eso fue probado, estuvo en tribunales y perdieron el cargo cada uno y fueron procesados por eso. Entonces, eso es violento, lo tenemos aquí en la zona y la gente se cansó de eso. Quiero decirte que en mi sector político, el Partido Comunista, fuimos los primeros en que dijimos aquí tiene que rasarse este tema y reducción al 50% de la dieta. Dijimos, tienen que haber más parlamentarios con el mismo presupuesto, porque hoy día quieren algunos sectores políticos decir, no, reduzcamos los parlamentarios, es decir, volvamos al binominalismo, que fue la causa de esta acumulación de olla a presión que vivimos durante más de 30 años. Recordemos que la concertación estuvo 20 años, en connivencia, ¿no es cierto?, con otro sector político que era la derecha, poniéndose de acuerdo y llegando a esta famosa política de los consensos, porque era así como los votos permitían, ¿no es cierto?, aprobar leyes en el Parlamento. Y el resto de la gente que se jodiera. Y eso fue acumulando también, acumulando. Y yo creo que hoy día los parlamentarios, efectivamente, el descrédito de la labor parlamentaria, el que hoy día el 2% de aprobación tenga esta función que durante muchos años fue una función noble. Yo soy hijo de parlamentario, quiero decirte, yo soy hijo de un parlamentario, de un diputado también por Antofagasta, muchos años atrás, por cierto. Y quiero decirte que en ese tiempo no había los privilegios que hay ahora. Eran gente bastante más común de lo que es hoy día un parlamentario, que es una casta, lo que se le ha llamado esa frase de la clase política. Y la clase política es la manera despectiva de decir, mire, ellos son una casta privilegiada. Y la verdad, así lo percibe la gente y eso evidentemente tiene que cambiar, no puede seguir así. Y por eso nosotros somos partidarios no solo de mantener el número parlamentario, pero con un Congreso unicameral. Fíjate, cuestión que no está en el debate hoy día, sí. Pero los comunistas estamos proponiendo un Congreso unicameral, terminar con el Senado, terminar con la Cámara de Diputados, mantener ambos al número, pero en un Congreso unicameral, y la verdad se va a ahorrar la mitad de la plata que el Estado está gastando hoy día en el Parlamento. Rubén, ¿tú también tienes una contradicción vital como Felipe aquí o no respecto al tema de sequía de política? Sí, pero por otro motivo. A ver. Lo que pasa es que yo, bueno, no de edad, pero en la política soy nuevo. Yo la primera vez que me aventuré a ingresar al mundo político fue hace 5 años y un poquito más, cuando por primera vez se eligieron los consejeros regionales por votación popular. Porque antes se elegían a dedo y tenías que ser de un partido, porque un partido político te apoyaba a través de los concejales. Entonces yo, como era independiente, no pertenecía a ningún partido, no tenía ninguna posibilidad de ser consejero regional. Pero como se eligieron por primera vez por voto popular y la gente lo elegía, yo postulé como independiente, de hecho, la primera vez. Iba en una lista donde iban 5 EC, 5 PS, yo invitado ahí y fuimos votados el 11. Entonces son cosas, esas circunstancias, y para mí ha sido un choque bastante violento de ese mundo, porque yo partí de dirigente social, principalmente en el ámbito deportivo, como todos los primeros deportistas. Uno se hace más viejo, pasa técnico, se hace más viejo, se hace dirigente. Y los últimos 25 años eso fui, dirigente en el ámbito deportivo. Y es complicado pues, el llegar a la gente, con respeto, a toda la gente de mi partido que ya tenía muchos años de militancia, tienen un pensamiento que no es bueno ni malo, sino que es distinto. Las prácticas al interior de los partidos también son bastante,
no sé cuál es el término. La pero, doctrina, sí. la formación, la escuela de cuadros. ¿Y cómo se generan las votaciones? Uno ve, ¿cierto? De repente que hay que ingresar, no sé, a un sindicato, a un grupo de gente, que hay que cargar votos, votantes, en fin. Y todas esas son prácticas, ¿cierto? Que también son mal vistas por la ciudadanía. O sea, más allá de que uno diga, bueno, es que son las reglas del juego, es que si no, bueno, no salgo. Pero eso también es una mala práctica. Por ejemplo, fue uno de los primeros inconvenientes que tuve yo, nos tocó en la función de Consejo Regional, y bueno, Felipe se debe acordar, en una votación había un cuestionamiento donde íbamos a votar e investigar la adjudicación de unos recursos a un proyecto que involucraba a un militante del partido que yo, al año siguiente de ser electo, me inscribí, digamos. Entonces, si yo, para la gente, para los militantes de mi partido, ni siquiera podía pensarlo, yo no podía votar en contra de ese militante. Cuando mi voto no era para culparlo, era para decir, ¿usted, de acuerdo a su análisis, considera que hay que investigar esta situación? Yo dije sí, considero que hay que investigarlo. En 2 ocasiones votamos porque no estuvo mayoría o empate, y voté. Entonces fue prácticamente excomulgado casi por las redes sociales, porque reglamentariamente no podían, por haber tomado esa decisión a conciencia, con razonamiento propio. Entonces eso es lo que los partidos tal vez, o esa doctrina, no estaba muy acostumbrados. Y hoy día la gente eso es lo que quiere, que uno no vote por doctrina, por el pasado, sino que en la realidad. Y eso complica a gente como, tal vez no es lo mío la política, porque vengo de otro mundo. Bueno, en una de esas se nos están yendo en este programa 2 consejeros regionales. Bueno, Felipe, también queríamos tocar el tema de cómo ha sido cómo se ha enfrentado desde el punto de vista de la represión policial estas manifestaciones. Hemos tenido muchas personas, ¿cierto?, que han perdido la vista o han perdido uno de sus ojos, ¿cierto?, por el accionar de carabineros. Ha habido denuncias de abuso sexual, ¿cierto?, de violaciones a los derechos humanos casi sistemáticas. Bueno, ahí hay una discusión también si son o no sistemáticas. Pero uno cuando ve, digamos, este uso excesivo de la fuerza, aquí en nuestra ciudad también la tuvimos, precisamente un compañero y colega nuestro, un reportero gráfico, ¿cierto?, fue herido por un perdigón, en fin, nos tocó verlo hoy día, voy a tener 3 meses sin trabajar. Y uno dice, cuando escucha además a la autoridad de carabineros, de la policía, ¿cierto?, decir que el uso de la fuerza tiene que ser, ¿cierto?, conforme a la situación, en fin. Uno nunca ha visto en situación tan grave, digamos, ¿cierto?, a la policía sobrepasada como para que uno diga se justifica que usen este tipo de armamento. Entonces, ¿qué pasa ahí con la fuerza pública, que por un lado tiene que generar el orden público, pero por otro lado tiene una serie de elementos, ¿cierto?, para disuadir las manifestaciones y se ha usado en forma excesiva este tipo de armamento, por ejemplo? Sí, sin duda, cuando ya han pasado buenas semanas, analizar esto con la perspectiva y la retrospectiva, uno puede tener la mayor claridad de dar una opinión, ¿no?, formada y fundada, en base a hechos objetivos, gente herida, gente que ha salido dañada en todas las circunstancias de control del orden público que ha tenido Carabineros. Y por tanto la decisión más compleja es cuál decisión y qué medidas tomar cuando esto está partiendo y cuando está en su punto más álgido y cuando efectivamente las circunstancias de la calle eran bastante más duras, ¿no? Y que claramente una autoridad política de turno debe tomar esas decisiones, con las consecuencias que significa tomar esas decisiones, como es autorizar el uso de esta fuerza, ¿no? Porque claramente, ¿cuál sería la manera? Uno esperaría que fueran medidas que no afecten a las personas, la visión en este caso, ni la integridad de las personas para poder controlarlas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el mundo? Uno empieza a recibir imágenes de todos lados y la verdad es que hay países que están en un extremo y en el otro. Hay países que usan las armas de fuego. En Venezuela se usan más las armas de fuego, no balines, y es un disparo a donde llegue que se le da, y por eso que hay mucha más gente muerta. Hay otros que efectivamente no usan este tipo de proyectiles, balines de goma a través de una escopeta, que para los que no saben no es una bala, sino que es un cartucho que dispara una serie de perdigones y que finalmente estos plomos engomados terminan obviamente en un ojo dañando, en el cuerpo no lo dañan, pero claramente los ojos son mucho más delicados. Entonces hay distintos extremos. ¿Cómo controlamos esto? Porque cuando nosotros teníamos la claridad
o teníamos las medidas suficientes para controlar un estallido de esta manera. Si en Chile no hay registro solo de los años 40 de una manifestación de esta envergadura, y yo no creo que haya sido al nivel del despliegue y la fuerza que ha tenido esto, con todas las consideraciones negativas de esto, porque lo positivo es la gente marchando legítimamente en su calle, pero así la cantidad de gente, también la cantidad de personas que no estaban con las ganas de marchar felizmente, ni con la energía, ni con la esperanza, sino que la misma proporción de gente, el 1 o 2%, con las ganas de generar destrozos, con las ganas de incendiar. Hubo gente muerta, pero que no tiene que ver con la acción de las policías, que tuvo que ver con los incendios, que tuvo que ver con acciones de terceros que estaban claramente manchando estas manchas. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que fue una decisión compleja. Hoy día, con perspectiva, claramente debemos revisar los procedimientos de Carabineros, y los procedimientos, aquellos que cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, deben pagar. Yo creo que nadie puede opinar una cosa distinta. O sea, si alguien abusó de su poder, tuvo vejámenes contra personas, mujeres, niños, o que usó más la fuerza que está planteado en un protocolo, claramente debe responder a la justicia. Si eso no hay dos voces. El punto está en la crítica política, de decir, ¿debieron sacar a los militares a la calle, sí o no? ¿Debieron usar esta fuerza que está en un protocolo? Aquí nadie dijo, vayan y disparen con... Está planteado en un protocolo previo a esto. Finalmente nunca, y afortunadamente, nunca se usó el último de la ratio del protocolo, que es usar el arma de fuego. Muchos carabineros estuvieron al límite de exponer su vida y estuvieron botados en el suelo siendo víctimas de pateaduras en el suelo. Díganme un carabinero que haya sacado el arma y que haya disparado el arma de fuego, y teniendo un protocolo intermedio, que es disparar a la parte inferior del cuerpo y luego, si tu vida está en riesgo, disparar a la parte superior del cuerpo. No se usó, afortunadamente, pero ahí las circunstancias, creo que aquí nos queda otro aprendizaje mucho más amplio en términos de: ¿funciona la inteligencia en nuestro país? ¿Funcionan los protocolos para controlar este grupo de gente? Claramente, aparte de toda la tarea social que tenemos, claramente, aparte de todos los desafíos constituyentes, nos queda el gran desafío de cómo le pedimos a un funcionario del Estado que controle a la gente para que se mantenga el orden público. Ese creo que es el gran desafío en adelante. Pedro, esta situación también se verificó en la dictadura de una manera dramática. Recuerdo cuando salieron los militares a la calle, cuando asumió Jarpa, ¿cierto?, como ministro del Interior, y hubo más de 20 muertos en una protesta, me acuerdo, en septiembre creo que fue. 18.000 soldados en la 18.000 soldados en la calle. Sacó Jarpa. Justamente. Entonces el tema es, son excesos, digamos, de algunas personas que no saben controlarse, digamos, teniendo todo este armamento, o también hay una instrucción política de desarticular las manifestaciones, ¿cierto? Porque también, evidentemente, si la gente tiene miedo, deja de salir, deja de marchar, deja de manifestarse, digamos. Entonces ahí también hay un tema, y por algo, digamos, ¿cierto?, esta acusación constitucional contra el ministro del Interior, contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que probablemente va a correr en estos días. ¿Cómo lo ves tú? Si esto realmente es un tema desde el punto de vista político, o son más bien cierto, algunas personas que no saben actuar conforme a los protocolos. Sí, lo que yo pienso primero, decir que es un tema tremendamente doloroso, porque en estas casi 4 semanas de movilizaciones continuas se han presentado la ocurrencia de 20 personas muertas. 20 personas muertas, ya sean incendios, ya sea directamente por efectos de la bala de alguna fuerza policial o militar, como el caso de Curicó, pero hay 20 personas fallecidas en Chile, producto del estallido social. Quiero decir también que más allá del tecnicismo de mi colega Felipe Rojas, si el perdigón dispara abriendo, si el perdigón es de goma, es de no sé qué cosa, aquí lo concreto que quienes manejan esas armas han sido las fuerzas policiales y también, como en Iquique, el ejército, que ha salido y abierto las puertas del regimiento granadero, disparando a la población, como el caso de Jorge Luis Serpa, el reportero gráfico que tú señalabas recién. Yo no he visto a ningún manifestante todavía blandiendo, ¿no es cierto?, un arma de fuego en las manifestaciones. Ni de goma, ni perdigones, no, he visto a los chalecos amarillos, ¿no es cierto?,
llamado por cierta gente de derecha a la calle a defender sus privilegios y sus bienes en contra de la población que está manifestándose. Entonces, eso para mí es tremendamente delicado. Pero aquí, como tú bien dices, aquí hay una responsabilidad política. Yo digo, pregunto, ¿dónde está el gobernador de la provincia, Álvaro Jofré? Pregunto, ¿dónde está el intendente de la región, José Miguel Quesada? Miguel Ángel Quesada Torres. ¿Dónde están? Porque son figuras ausentes. Nosotros todos los días marchamos y concluimos en la intendencia. Y en la intendencia la miramos y es un espacio, un edificio vacío. Esta región, ¿no es cierto?, está en un vacío de autoridad. No hay autoridades hoy día en la región con quien interlocutar, con quien interactuar. Entonces, decimos nosotros, son autoridades que tienen que renunciar. Porque cada vez que Carabineros dispara, perdigones, balines, lo que sea, hay detrás de eso una responsabilidad política, que no es del carabinero que disparó, no es del militar que disparó, porque alguien declaró ese estado de excepción y por eso tiene el fundamento la acusación contra el presidente Piñera, por eso tiene el fundamento la acusación contra Chadwick, porque ellos son la cabeza política de esos militares que fueron sacados a la calle, de esos carabineros a los cuales se les entrega un arma para que finalmente terminen reprimiendo a la población. Y quiero decirte que la mayoría de los actos de, no digo de vandalismo, pero cuando hay una barricada en la calle, no hablo del saqueo aleve, que muchas veces lo efectúan, ¿no es cierto?, jóvenes como acto delincuencial. Hablo de la barricada en la calle, que es reprimida, ¿no es cierto?, fuertemente por Carabineros. Ese acto, ¿no es cierto?, es muchas veces como respuesta, ¿no es cierto?, a una brutalidad policíaca que nosotros vemos a diario en la calle. Y te lo digo porque yo he estado en la calle, estoy hasta tarde, porque en la marcha de la tarde participo, en la de la mañana también. Y yo he estado en las marchas, generalmente que son marchas pacíficas, de muchos niños. Estaba el otro día, la semana pasada, el domingo, en Cabancha, mientras una banda tocaba una canción de Sol y Lluvia, tocaba, y viene la micro por detrás y empieza a lanzar gases y a disparar a diestra y siniestra sin que hubiese una provocación. Y la gente arrancó por la arena y Carabineros en la arena seguían disparando. Entonces, es una provocación y muchas veces esa respuesta de la juventud fundamentalmente es respuesta a brutalidad policíaca, con los resultados que estamos viendo. Más de 20 muertos durante estas 3 semanas. ¿Tú también piensas, Rubén, que se debe perseguir desde el punto de vista político esta represión? Sí, mira, más allá tengo una visión bastante crítica parecida a la de Pedro, ¿eh? Yo creo que han habido excesos y abusos de ambos lados, ¿sí? Yo no comparto la violencia y el abuso de ningún lado. Pero en una conversación con el intendente el otro día, un colega le preguntó, intendente, ¿usted piensa que hay un exceso de la fuerza policial? Y el intendente dijo, no. Y obviamente me tocó la réplica, yo le dije, intendente, yo pienso totalmente distinto a usted. Se supone que nuestra fuerza policial son profesionales en su área, como cualquiera de nosotros en la nuestra. Si hay un protocolo que mencionaba Felipe, mediocremente lo han cumplido el protocolo, pues. Mediocre. Y eso habla de falta de profesionalismo. Si yo como contador en abril tengo que hacer 1000 declaraciones de renta, ¿verdad?, porque vence el plazo y eso depende de pagar más o menos impuestos, y me equivoco en una, es porque soy mal profesional, pues me equivoco en 5. En este caso te cuento, más de 2000 lesionados, más de 200 con lesión ocular por balines. O sea, el 10%. Si un contador se equivocara en el 10% de la declaración de renta, yo no trabajaría de contador ya, pues. Entonces, obviamente, yo no digo que hay una intención, pero hay una mediocridad, pues, profesionalmente hablando. O sea, no puedo cumplir, si el protocolo me dice cintura abajo, o sea, ¿cómo me equivoco? Entonces, ¿por qué? Yo le planteé un caso particular al intendente, le dije, yo creo que sí había exceso. Lo comentaba recién yo con mi hija de 12 años en la rodilla, con mi señora, bueno, mi hija de 20 y tanto, mi madre de 77, quedamos en medio de la lacrimógena. Es porque el protocolo estuvo malo, porque nosotros obviamente no estábamos haciendo ningún desmán ni desorden, pero seguramente en algún sector de la columna, tal vez 100 metros más adelante o 100 metros más atrás, tiene que haber habido algo, no, lo supongo, ¿verdad? Y Carabineros, como no sabe hacer funcionar bien el protocolo, tiró en un lugar donde habían bebés, coches, y eso pasa, y con los disparos pasa lo mismo. El muchacho que se ve en las redes sociales, en Facebook, un video pero clarito, un muchacho en una esquina, llegan 2 autos particulares y 2 patrullas, 4 vehículos, y los autos particulares eran de policía civil. Lo pescan, lo meten a la patada dentro del carro y sale en el diario La Estrella el otro día el muchacho con todo deformado su rostro. Obviamente que hubo un exceso, eran 10 policías para un tipo. Yo vengo, llamo ese día preguntando por el muchacho y me dicen, dije, como ahí en el sector del Colorado se quemó un cuartel, tal vez, claro, lo vieron ahí y era... ¿Cuál es el motivo de su detención?
No, se sospecha, ojo, se sospecha por una supuesta piedra a un carro policial. Y así quedó, por eso. Imagínate si hubiese sido el que incendió el cuartel. Nada más un minuto, nos queda el programa y uno, ¿cierto? Normalmente tiene relación con la autoridad policial en el ámbito más del cierto protocolar, en distintas actividades, en fin. ¿Tú has tenido la oportunidad de plantearle, por ejemplo, a quienes están a cargo acá de la fuerza policial estos temas ya en un ámbito mucho más distendido, digamos, o no? No tan distendido, pero sí se lo he planteado. Sí. Y justamente hacía... ¿Qué respuesta tienes? La crítica mía era la siguiente. La institución la componen personas. En las marchas también marchan personas. Y hay personas buenas, personas malas, personas que van a marchar pacíficamente y personas que van a hacer desmanes. Probablemente también de los mismos carabineros. Personas que van a hacer desmanes. Carabinero igual. Carabinero tal vez no es el cuerpo de carabineros, no es la institución. Sí, claro. Pero si hay carabineros que están cumpliendo de forma mediocre con su función. Eso fue lo que les dije. No me dijeron ni sí ni no, pero... Por eso te digo que no fue tan distendido la conversa, pero se lo dije. Porque eso, yo no culpo a la institución. Pero sí está compuesta esa institución por carabineros que están cumpliendo de forma mediocre el protocolo. Eso pienso yo. Bueno, se nos pasó volando el tiempo de este programa, ¿cierto? Podríamos haber seguido conversando de muchos otros temas. Vamos a dejar planteado nada más, ¿cierto? Un tema que también es relevante, que significa y que nos atañe directamente, cuál es el rol de los medios de comunicación en esta crisis que ha vivido el país. Se ha discutido mucho también, ¿cierto? Mucha gente no, televisión, en fin. Nosotros afortunadamente, ¿cierto? Acá en la comunidad tenemos un respaldo y un prestigio, digamos, por el trabajo que hacemos, pero entendemos también que los medios de comunicación de alguna manera tienen una responsabilidad cuando omiten, ¿cierto? O dejan de poner en pantalla, por ejemplo, a actores sociales relevantes. De repente vemos mucha farándula en la televisión, vemos muchos temas que son light, que bueno, a todo el mundo le gusta entretenerse, en fin, la televisión también tiene un rol, digamos, para entretener a la comunidad, pero nos hemos sorprendido en estos días, ¿cierto?, con dirigentes sociales que tienen realidades realmente importantes que mostrar y que no las vemos normalmente. Hay muchos actores de la sociedad que no están en la televisión y hay muchos temas que no están en la televisión. Y también eso es, de alguna manera, ¿cierto?, va conformando esta suerte de desazón de la gente, ¿cierto?, porque sus temas, su realidad, su situación no son tomadas en cuenta. Y en ese sentido los medios de comunicación también tienen que hacer un mea culpa, creo yo. Bueno, quiero agradecerle nuevamente, ¿cierto? Vamos a conversar de este tema en los próximos programas. Rubén Berríos, Pedro Cisterna, Felipe Rojas, gracias por acompañarnos en este programa. Masa Crítica, en Iquique Televisión.